Bueno, vamos a continuar el avance de la materia. Hemos comenzado a ver la filosofía de la ideología, porque sin duda que el tema de la ideología es también un tema importante dentro de la filosofía política. Les he enviado también las diapositivas y algunos otros detalles sobre la asignatura, ¿no? La asistencia, por ejemplo. Bueno, quien no presenta el proyecto ya no tiene oportunidad de presentar lo demás, pues perdería 50 puntos, porque el proyecto, avance 1, avance 2, avance 3, informe y exposición son 6 tareas y son sucesivas, como les dije en las primeras clases, ¿no? Bueno, estamos viendo entonces la relación entre la filosofía política y la ideología. Hemos visto las ideas, las definiciones de ideología, especialmente de quien creó esta palabra, que es Destutt Tracy, y también el concepto de ideología dentro del marxismo, particularmente el marxismo clásico. Hemos señalado una comprensión más actual de la ideología, gracias Pablo, como condicionamiento de la forma como un sujeto ve el mundo, lo apreende, es decir, lo capta, lo captura. A partir de la observación, la percepción, etc. Y cómo, procesando esa información con contenido teórico, elabora un discurso, evidentemente puede ser político. Y ese discurso ha de ser tenido por verdadero por quienes tienen una percepción similar, es decir, que ven la realidad con el mismo color de gafas, por decir así, y van a aplaudir ese discurso en la medida en que tenga coincidencia su percepción con la percepción de quien haya realizado este trabajo teórico respecto de una parte de la realidad. Entonces la objetividad no es algo universal, sino depende del cristal con el que se mira. Y yo que tengo la percepción similar de una parte de la realidad y voy a terminar elaborando un conjunto de proposiciones sobre ella, voy a ser calificado como objetivo por quienes comparten mi percepción, mi forma de ver el mundo. Entonces la objetividad depende del condicionamiento de la forma como cada uno ve el mundo con distinta carga teórica o ideológica, diríamos.
hay en la percepción entonces una carga ideológica que permite concebirla de cierta manera. Y en la medida que hay coincidencia entre el autor y los lectores van a considerar el discurso como verdadero. La objetividad depende entonces de la carga ideológica. La neutralidad también. En general hay una coherencia entre la carga ideológica y el discurso emitido. Es decir, yo emito un discurso según la carga ideológica que me permite ver los objetos de la realidad. Y según esa carga ideológica también voy a emitir un discurso sobre esa parte de la realidad que ha de ser valorado, aplaudido por quienes comparten, al menos en general, esa misma carga ideológica. Entonces la neutralidad tampoco existe de una manera universal y plena, porque neutral sería quien no emita discursos sin carga ideológica, y eso es imposible. Siempre pesa la carga ideológica sobre la persona que emite discursos, precisamente haciendo posible dicha emisión. Y el carácter de verdad de las proposiciones tampoco es universal, sino está dado en función del discurso mismo. Es decir, los discursos han de ser verdaderos en la medida que quienes los evalúen como tales establezcan esa verdad. Por lo tanto, las pretensiones de objetividad universal, neutralidad plena y criterio de verdad pleno también, es decir, la verdad absoluta de un discurso, no se dan. En la realidad, la objetividad depende de con qué carga uno ve los objetos, los aprende. La neutralidad siempre está sometida a esa carga ideológica, y la consideración de un discurso como verdadero depende de compartir dicha carga. Bueno, eso es fácil cuando se tiene en cuenta algunos ismos en filosofía política, ¿no? Por ejemplo, el marxismo, por ejemplo, el liberalismo, por ejemplo, cualquier concepción que defienda el medio ambiente, y otras concepciones tienen siempre una carga teórica explícita. Bueno, esto no vamos a ver, dijimos que íbamos a ver esto, ¿no? Con un poco más de detenimiento, y habíamos explicado también que el criterio de la praxis, como establece el marxismo como criterio de verdad, no es del todo convincente, porque en realidad es un círculo vicioso. Si yo veo la realidad de una manera y logro transformarla, voy a decir, sí, mi percepción de la realidad, lo que he diagnosticado que era, cómo era correcto, por eso pude transformarla. Ahora, no siempre es así, ¿no? Yo puedo ver la realidad de cierta forma
y con mi voluntad política puedo transformarla pese a que no la veo objetivamente de modo pleno. Es decir, puedo tener una aprehensión un tanto equivocada de la realidad, pero como tengo poder, puedo transformarla. Por una parte hay esa objeción, y por otra parte, el tema de la transformación de la realidad no es un tema de conocimiento, es un tema de política. O sea, la política transforma la realidad. En cambio, el conocimiento la deja incólume. Eso es lo que un filósofo del siglo XX dice en un libro que se llama Metafísica del Conocimiento, y él es Nikolai Hartmann. Hartmann dice, una de las características del conocimiento es que deja al objeto incólume, es decir, yo no lo cambio. Ahora, esa es una opinión, ¿no es cierto? A nivel molecular, atómico, hay la idea contraria. Y eso ha sido formulado por Heisenberg y se conoce como el principio de indeterminación, que consiste en que a nivel molecular yo me aproximo al objeto y ya lo cambio. Es decir, el mismo hecho de aproximarme al objeto para conocerlo, lo cambia. Filosóficamente es un principio establecer que el conocimiento no transforma, sino deja al objeto como era antes de ser conocido. Pero desde el punto de vista de la física atómica y de la física cuántica también, en la medida en que el sujeto se aproxime solamente al objeto para conocerlo, ya lo transforma. Y bueno, eso pasa a nivel molecular. Si yo veo un objeto con instrumentos sofisticados, un microscopio electrónico, por ejemplo, ya influyo solo por el hecho de enfocar el objeto con los dispositivos del microscopio, ya influyo sobre él, es decir, lo transformo. Esto ha sido tomado en cuenta por diferentes disciplinas, ¿no? La antropología, por ejemplo, dice, es así. Cuando un antropólogo va y se inserta en un grupo con características definidas, el grupo reacciona de una forma X o Y diferente a cómo el grupo estaría sin la presencia de ese antropólogo. Hacer una investigación participante entonces ya modifica al objeto de estudio, de investigación. Bueno, esas son diferentes teorías. Desde el punto de vista de la metafísica del conocimiento de Hartmann, el objeto debe quedar incólume, es decir, no debe ser perturbado, no debe ser cambiado. Desde el punto de vista del marxismo, solo la práctica, es decir, el cambio del objeto, da lugar a corroborar que lo que yo había tenido como una percepción, una observación del mismo y que fue correcta en un momento determinado y permitió cambiarlo, ese es el criterio de verdad. El problema del criterio de verdad es con qué justificativo yo sé que lo que estoy enunciando y como estoy construyendo conocimiento es verdadero o no. Bueno, hay otros criterios de verdad, ¿no? Aparte del criterio de la praxis, que
es coincidente con el principio de indeterminación de Heisenberg y que justifica las teorías de la modificación del objeto, por ejemplo, en investigaciones etnográficas. Es decir, llega el antropólogo al grupo y el grupo se comporta de una manera diferente a cómo se comportaría si no estuviese él. Y bueno, eso también los antropólogos saben, ¿no? Saben que lo que preguntan ya tiene respuesta según lo que las personas a las que se les pregunta establecen qué es lo que el que pregunta desea escuchar como respuesta. Alguna vez yo conversé con una antropóloga que me dijo eso precisamente. Nosotros hacemos preguntas y nos damos cuenta que las respuestas están prefiguradas y se emiten según quien hace la pregunta, y con el propósito también de obtener beneficios de parte del grupo que es estudiado. Bueno, les decía, hay otros criterios de verdad. Por ejemplo, está el criterio de la intersubjetividad, que es un poco más coincidente con esta visión de la ideología, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya, yo soy lo que fuera, ¿no? Economista, entonces voy a hacer un estudio de la economía boliviana los últimos 42 años, desde que se recuperó la democracia. Bueno, pero yo no soy marxista, tengo otro enfoque, ¿no? Tengo un enfoque liberal, funcionalista, etcétera. Entonces, lo que produzca, ¿quiénes van a valorar? Van a valorar otros liberales, otros funcionalistas que compartan conmigo aspectos fundamentales de su visión del mundo y otros aspectos más que los hemos llamado paradigmas, ¿no? Es decir, el liberalismo es un paradigma, sí, como lo es el marxismo y otras corrientes. Entonces, quienes compartan el liberalismo van a compartir conmigo mi investigación y resultados sobre los 42 últimos años de la economía boliviana. Me van a aplaudir, etc. Bueno, y eso le preguntamos a un liberal, a otro y a otro, y van a haber diferentes opiniones, pero en general van a ser encomios del trabajo de investigación que yo habría realizado. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que el trabajo tiene valor, por decir así, dentro de la tribu, ¿no? ¿Cuál es la tribu? ¿Cuál es mi tribu? Los que comparten conmigo la visión que yo tengo, y esa visión es epistemológica, es filosófica, es metafísica, etc. Y si comparten aspectos fundamentales me van a aplaudir sinceramente, no como algo, diríamos, forzado, forzoso, dadas las circunstancias. Bueno, cuando hay un grupo de personas que me aplauden, se asume que están de acuerdo en cómo yo he captado la realidad que he investigado. Se asume que están de acuerdo en mi visión, con mis resultados, con mis conclusiones, con mi trabajo. Y ese acuerdo depende de compartir aspectos teóricos generales que yo tendría y que ellos también tendrían. El hecho de que haya varios que me aplaudan, implica el criterio de la intersubjetividad. Es decir, lo mío vale porque otros dicen que vale. No, pero es que todos ustedes son liberales, sostienen posiciones contrarias al marxismo. Bueno, sí, eso es legítimo, ¿no?
Y lo mismo si se trata de un grupo de marxistas. No, es que entre ustedes se apoyan, se aplauden, y si uno no es marxista lo excluyen. Bueno, sí, es así. Ese es el enfrentamiento teórico que implica también aplaudir. Bueno, lo del aplauso es una metáfora, ¿no? Se refiere a cualquier tipo de valoración de un trabajo específico, trabajo intelectual. Entonces, la intersubjetividad se circunscribe a quienes comparten la misma ideología, en último término. Y si no lo hacen, obviamente que va a haber discrepancia. Un marxista no va a aceptar los trabajos de un liberal por diferentes circunstancias, pero específicamente porque no van a compartir una visión similar del mundo, con conceptos, con contenidos similares. A ver, ¿cómo está aquí? Pero podemos decir entonces, más que una ideología, pues hay un paradigma por detrás. ¿Y qué es un paradigma? Aquí está. No está aquí, pero bueno, creo que está en otra parte. La definición, dice Kuhn, que es este historiador de la ciencia estadounidense, Thomas Kuhn, que el paradigma es un conjunto de elementos que permite ver el mundo, que permite realizar la investigación, que permite validar los productos científicos, que establece cuáles son los problemas que hay que estudiar y que en definitiva se constituye el conjunto de pautas teóricas para establecer nuevos discursos. Y él tiene una idea de un desarrollo sinusoide del paradigma, es decir, comienza a desarrollarse, llega a su culminación y decae. Bueno, ¿eso qué significa? Que no hay la verdad universal. Las verdades están circunscritas al paradigma vigente, y el paradigma puede abarcar cientos de años, aunque también hay anomalías que terminan por deteriorarlo, por corroerlo y por cambiarlo. Bien, aquí vamos a ver algunos conceptos referidos a cómo la teoría de los paradigmas de Kuhn establece que la existencia universal, unívoca y definitiva de la verdad es en realidad una ilusión. La verdad se da y se declara dentro del paradigma. Es decir, quien investiga sigue las pautas del paradigma. Quien aplaude y dice este es un trabajo excelente, brillante y es un desarrollo destacado de tal disciplina, lo hace dentro de un paradigma. Y entonces debe haber una coincidencia mínima de aspectos fundamentales que incluyan tanto a los investigadores como a los que evalúan las investigaciones, es decir, los lectores, la comunidad. Como también hay una comunidad científica que varía. Entonces, ¿de qué depende la verdad? De que las personas que expresen sus juicios de valor sobre la verdad o falsedad o el error de una teoría compartan el paradigma del que ha hecho la investigación.
Hay algunas proposiciones de Kuhn que son sumamente interesantes, ¿no? Como esta: toda percepción está teóricamente cargada. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie ve lo mismo como ve otra persona. Pero entre tú y yo hay cierta manera similar de ver las cosas. Por lo tanto, lo que tú dices y propones, yo lo aplaudo. Me parece que está muy bien hecho tu trabajo de investigación. Puede haber esas coincidencias, ¿no? Pero Kuhn se refiere a diferentes casos de la historia de la ciencia donde efectivamente no ha existido similar percepción, aprehensión, porque hay diferentes cargas teóricas. En alguna clase les referí, por ejemplo, lo que veía Galileo y lo que vio Aristóteles, que era lo mismo. Un péndulo, por ejemplo, no es que el péndulo de la época de Galileo, sea diferente, es el mismo que el péndulo que vio Aristóteles, pero Aristóteles no podía ver otra cosa que lo que sus propios prejuicios metafísicos le permitían establecer. ¿Y cuáles eran esos prejuicios metafísicos que estableció previamente? Bueno, que la realidad se compone de 5 formas elementales, ¿no? O elementos, y que hay atracción entre los componentes terrosos, por ejemplo, tierra, agua, aire, fuego y éter. Esa era la quinta esencia. Entonces, hablar de esos componentes universales como elementos que en distintas proporciones conforman los objetos materiales y de la naturaleza es pues una elaboración metafísica exhaustiva. Y claro, él explicaba de una forma prejuiciosa, por ejemplo, que un objeto caiga. No lo voy a cortar porque es mi celular. Que algo caiga. ¿Por qué cae esta piedra? Bueno, cae porque la piedra tiene un componente terroso en su estructura y la tierra tiene mucho componente terroso y hay una atracción natural de lo semejante. Eso decía Aristóteles. Pues como es semejante que esto tenga tierra, la piedra tenga tierra y la tierra tiene tierra, entonces hay esa atracción. Bueno, fíjense, de esa manera explicaba Aristóteles, por ejemplo, que una piedra caiga. Entonces, cuando veía caer una roca, bueno, para él era algo natural en los términos de sus prejuicios metafísicos, ontológicos. Y esa manera de ver el mundo y de explicarlo, bueno, era aplaudida por sus discípulos, por quienes creían junto con él que la realidad estaba constituida por 5 elementos, incluida la quinta esencia. Y si veía un péndulo, bueno, decía lo mismo, ¿no? Hay una atracción terrosa, pero como hay un soporte, entonces termina moviéndose. Bueno, además de sus conceptos metafísicos sobre el movimiento, el primer motor, etcétera, etcétera. Entonces, ver un fenómeno desde el punto de vista de un sujeto no es lo mismo que ver el mismo fenómeno desde el punto de vista de otro sujeto. Después de dos milenios, el mismo objeto, el mismo fenómeno fue visto por Galileo de una manera totalmente distinta.
Entonces toda percepción está teóricamente cargada. Y no hay que pensar que lo que yo veo es lo mismo que ve el otro, aunque sea un solo objeto, el estudiado. Bueno, eso que da lugar a que el paradigma restrinja, establezca y censure. No, usted no puede investigar eso. Sí, esta investigación vale porque está de acuerdo con nuestros principios, que son los principios que hay que tener en cuenta. Y lo que ha hecho usted no tiene valor por tales y tales razones. Y en algunos casos el empleo del poder fue vergonzoso. Como en alguna ocasión vimos, por ejemplo, al propio Galileo, ¿no es cierto? La Santa Inquisición le obligó a retractarse de su opinión, que seguía, ni siquiera era original, seguía un cura. El cura era Copérnico en el siglo XVI, que decía que la Tierra se mueve. Muestra que un paradigma incluye varias disciplinas. Entonces es un error decir, yo tengo este paradigma que solo vale para la economía. No, si es un paradigma va a valer para varias disciplinas. Primero. Segundo, en su constitución el paradigma puede tener axiomas, supuestos, prejuicios que sean errados. Y sin embargo el paradigma sirve. Ese es el caso, por ejemplo, del paradigma geocéntrico. Uno hace referencia al desarrollo del paradigma geocéntrico desde su nacimiento, que fue en el siglo V, sexto, quinto antes de Cristo, con Hiparco de Samos, que es considerado el padre de la astronomía. Y después hubo una gran cantidad de pensadores, por ejemplo, Eudoxo de Nido, que es otro importante científico de la época, que además tuvieron importantes inventos, descubrimientos, y que constituyó durante 2000 años la visión correcta del mundo. ¿Cuál es la visión correcta del mundo según el paradigma geocéntrico? Que la Tierra está quieta y que todos los planetas, incluido el Sol, giran alrededor. También la Luna. Ahora eso ustedes dirán, esto es un paradigma errado de la astronomía. Bueno, los paradigmas no son considerados ni errados ni verdaderos. Son maneras de investigar, son maneras de validar el conocimiento, son maneras de restringir la metodología, son maneras por las que se establece el desarrollo de la ciencia. Y eso puede durar cientos o miles de años. Este es el paradigma más importante en la historia de la ciencia, el paradigma geocéntrico, que tuvo una revolución. Él es el teórico de la revolución científica. ¿Y en qué consiste la revolución científica establecida por Copérnico? En cambiar estos supuestos del paradigma geocéntrico. Y Copérnico lo hizo en el siglo XVI, llegando a establecer que la Tierra no es el centro, el Sol es el centro, y que la Tierra se mueve.
Y sin embargo se puede. Esas fueron las palabras de Galileo al salir de la humillación de la que fue objeto por la Santa Inquisición, debiendo retractarse. Y en eso seguía Copérnico. Bueno, entonces el paradigma permite el desarrollo, constituye un grupo que aplaude y forma una comunidad científica que valida. Hemos hablado ya de la Santa Inquisición y otras instituciones que son una vergüenza en la humanidad porque han restringido el conocimiento, lo han aplastado, han perseguido a sus impulsores. La Academia de Ciencias de la USA es otro ejemplo, ¿no?, de cómo ha aplastado, llevándolos hasta la muerte a brillantes investigadores. Bueno, entonces está claro que desde el punto de vista epistemológico los paradigmas posibilitan y restringen el conocimiento científico, validándolo como tal, de acuerdo a la visión de la comunidad científica que lo hace. Sin embargo, hay interpelaciones de algunas disciplinas que dicen: vayamos a los hechos, es decir, vayamos a la realidad objetiva y tratemos de verla más o menos de forma igual. Eso, según la teoría de los paradigmas, no es posible, porque toda percepción está teóricamente cargada. Sin embargo, bueno, hay esa voluntad de que la investigación científica se realice a partir de constataciones comunes entre personas que pueden pertenecer a distintos paradigmas. Según la teoría de Kuhn, eso no es posible. Se habla de los hechos mismos. Vayamos a los hechos. Suena bien, ¿no? Para que veamos que lo que decimos es verdadero o no, consideremos nuestra base empírica. Ese es el mensaje, la base empírica. Y eso tiene distintas connotaciones y se puede aplicar a distintas realidades. Por ejemplo, la política. La realidad, ¿cuál es? Por ejemplo, que ayer Putin ganó las elecciones. Esos son los hechos, esa es la realidad. Y claro, perspectivas interesadas, torcidas, van a decir: pero qué manera de desconocer la legitimidad de este gobierno de parte de él, que le otorga el pueblo ruso. Qué manera de rechazar el valor de las elecciones que ha dado. ¿Alguien sabe con cuánto ha ganado? 87%. 87%. Ya es algo risible, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, uno de los opositores hace poco fue envenenado en una cárcel, porque otros desaparecieron, otros fueron deportados. ¿Qué tipo de elección es esa? Y una elección con una enorme manipulación de los medios de comunicación, en que hablar de la guerra es hablar de la operación militar especial que pone en evidencia el poderío de Rusia actualmente, pese a su implosión a principios de los 90 como URSS. Entonces, pero alguien dirá: no, todo esto es legítimo. ¿Es legítimo asesinar al contrincante?
es legítimo abusar del poder que tiene para perpetuarse, es legítimo manipular a la gente, aterrorizándola y generando impresiones calculadas, previstas. Bueno, fíjense entonces que los hechos mismos pueden ser vistos desde una u otra perspectiva. Ahora, que las mismas elecciones hayan sido limpias, bueno, desde que existe el recuento electrónico, eso es muy dudoso. Por lo menos antes, terminada la elección, en todas las mesas estaban delegados de los partidos y veían voto por voto, y habían sido testigos de la apertura del ánfora. Hoy, con el recuento electrónico, los fraudes están a la orden del día, como los famosos sorteos, ¿no? Sí, vamos a sortear quién va a ser del comité electoral y la máquina va a sortear, puede salir cualquiera. No es cierto, ya está predigiado quién puede salir y quién va a salir. Esto de la tecnología tiene tales inconvenientes. Y es increíble cómo no se dan cuenta los opositores que el fraude es eminentemente digital, cibernético, y que los viejos métodos son preferibles a este escenario de fraude con miles de posibilidades de alterar los resultados. Entonces, ir a los hechos mismos. ¿Cuál es el hecho? Que el 87% de la población rusa ha elegido soberanamente otros 6 años, con los que hasta el 2030 Putin va a ser quien mande en Rusia. Ese es el hecho y nadie puede negarlo. Esa es la legitimidad del pueblo ruso, ese es el soberano que se ha pronunciado, que también implica ratificar la guerra de invasión, de conquista, de aniquilación del otro, porque nos identificamos con él, votamos por él. Entonces fíjense que en política, más claramente, ir a los hechos mismos es una consigna parcialmente válida, porque los hechos pueden estar muy manipulados, muy sesgados. Y claro, ¿hasta dónde y en qué hechos vamos a tener en cuenta? ¿Acaso no son hechos una cantidad de candidatos opositores que fueron eliminados antes de esta elección desde hace varios años? Es decir, esta elección no se prepara 2 meses antes, se prepara desde hace años, eliminando, por ejemplo, a los competidores. Esos también son hechos. La muerte de Navalny hace un poco más de un mes es otro hecho. No, es que eso no tiene nada que ver con las elecciones. Así. Porque además, los mismos rusos saben, ¿no?, que todos saben que es Putin que lo mató, pero es tal la impunidad, tal el poder, que nadie lo dice, que no existe la arquitectura jurídica que permita juzgar y castigar semejantes acciones. Entonces los hechos también son torcidos, son manipulados, no tienen la contundencia en sí para determinar algo,
porque se los puede ver desde distinta perspectiva, se los puede ampliar de manera diferente, incluyendo unos y otros hechos que desde perspectivas diferentes son inaceptables para un tema específicamente. A veces los hechos son llamados estados de cosas, ¿no? Y la ciencia establecería afirmaciones verificables sobre los estados de cosas. Bueno, eso suena bien, es una epistemología para ciencias como la física. ¿Qué es la ciencia? La que establece afirmaciones verificables. Y las puede verificar cualquiera. Y en la medida que las verifique, según Popper, aumenta el grado de corroboración de una teoría. No es que se demuestre al final que sea verdadera o falsa, solamente aumenta cuántas veces se ha corroborado una teoría. Y la corroboración en realidad busca la falsación. Es decir, yo busco el cisne negro, ya hemos hablado alguna vez de eso, y como no lo encuentro, no encuentro el cisne negro, entonces, aunque no me gusta, he corroborado un poco más la teoría existente. Entonces, desde la perspectiva neopositivista no hay una declaratoria universal válida para siempre de que esta teoría es verdadera. No, esta teoría ha sido muchas veces, ha habido muchas veces el intento de falsearla y no se ha podido, entonces la han corroborado más que otras teorías. En la política también se aplica esto, ¿no? En el sentido en que lo que dice un líder, lo que dice un partido, hay que analizarlo filosóficamente, ¿no? ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, ¿es un compromiso? ¿Qué significa un compromiso? Y eso, Hannah Arendt, por ejemplo, dice, es lo esencial de la política. La política es ante todo compromiso. ¿Por qué? Porque se habla de un estado de cosas que no existe y que quienes tendrían el poder harían lo posible por realizarlo. Comprometerse a transformar el mundo de cierta manera sería la esencia de la política, y cumplir ese compromiso tratando de llegar a ese objetivo que es la transformación del objeto, lo que decíamos, ¿no? Le da sentido a la política. Pero ¿qué pasa cuando nadie le da valor al compromiso? ¿Qué pasa cuando los discursos son demagógicos y simples retórica? Es decir, pierden el sentido de compromiso. Compromiso del que gana las elecciones, del que gana un proceso competitivo y lo que hace. Porque lo que importa es esa relación entre lo comprometido y lo realizado. Entonces, establecer los resultados está muy bien, como evaluar el cumplimiento de compromiso, y eso permite la democracia. Es curioso, ¿no? Yo me preguntaba ayer al escuchar los resultados de Rusia, ¿será que la gente no se atreve a tener en cuenta que si votaran en blanco o de manera nula, el gobierno se daría cuenta del rechazo? ¿Por qué los opositores no convocan a ese voto? Al voto en blanco, que es muy poderoso. El voto en blanco expresa el rechazo.
a todas las alternativas, a ese sistema. Es una abstención. En cambio, el voto nulo es una disconformidad, y según los sistemas el voto nulo ayuda al que tiene más. Entonces, lo inteligente sería votar en blanco. Pero, ¿qué explica ese apoyo? Hay tal fanatismo por lo que hace Putin en el mundo, en Ucrania. Hay tal compromiso de la población en apoyar sus políticas y sus decisiones, mandando a los jóvenes rusos a morir. Bueno, son mercenarios, son los presos de las cárceles que salen y van al ejército. ¿Qué mundo este, no? ¿Qué guerra esta? Esos son los hechos. Bueno, entonces, desde el punto de vista político, interesa considerar la manera como un hecho se relaciona con otros, cómo hay que tratar de ver el conjunto, cómo hay que buscar perspectivas de enfoque que permitan comprender lo esencial del conjunto. Esta es una guerra, el primer punto esencial, no es un operativo de ensayo, no, es una guerra y es una guerra de invasión, esa es una definición. Y hemos visto la filosofía de la guerra. Entonces, cuando se trata temas relacionados a la sociedad, a la historia, esa arenga que dice a los hechos mismos está bien. En el caso de la historia es un poco complicado, ¿no? Porque uno no puede recurrir a los hechos, a lo sumo se puede recurrir a las fuentes, pero hay fuentes fraguadas, hay fuentes que se construyen que no reflejan lo que pasó, sino lo que el que las fragua pretende que se crea que pasó. Hemos visto eso al hablar de 1984, ¿no? Winston Smith, que es el personaje de la novela, trabaja en el Ministerio de la Verdad. Y ese ministerio se encarga de modificar los hechos creando fuentes falsas y dando la impresión de que existe la evidencia. La evidencia en la historia, ¿qué es? La fuente. Existe la evidencia, la fuente que, vista objetivamente, explica esto, da lugar a entender que pasó esto. Pero ¿qué sucede cuando la fuente es fraguada? Además de una forma vergonzosa, consciente, políticamente dirigida, e incluso para hacer desaparecer otros hechos, fuentes que se queman. Esa es la realidad de la política, que crea distorsión a fuentes, que da la impresión de hechos que no sucedieron, que hace desaparecer fuentes sobre determinados hechos. Stalin hizo eso, no solamente hizo las purgas, que consistió en matar a todos los bolcheviques que habían participado del 17, sino los hizo desaparecer de los registros. Desapareció todo, de que quién fue, qué hizo, dónde nació, dónde se educó. Fíjense, ese es el uso consagrado de la Unión Soviética como recurso políticamente legítimo. Es decir, como yo tengo que gobernar y tengo que hacer de manera drástica, todos estos son medios para que justifican el fin. Entonces, la arenga de ir a los hechos también tiene cuestionamientos, y hay todas estas vicisitudes que dan lugar a tergiversaciones que
muestran al final el carácter moral de quienes gobiernan. Y claro, moralmente es inaceptable crear fuentes oficiales o hacer desaparecer a líderes simplemente para ignorarlos. Bueno, la ideología, por otra parte, puede llegar a extremos. Y aquí vemos, ¿no?, esta señora que tiene cara tan risueña, que se llama Karen Barat, ha escrito este libro, que dice Reunión con el universo a medio camino, ¿no? La traducción es ahí, otra. Encuentro con el universo a mitad de camino de la física cuántica y el entrelazamiento de la materia y el significado. Esta investigadora que trabaja en Duke University, es una excelente universidad y tuve la oportunidad de dar clases ahí, dice cosas como esta, fíjense, la cita, ¿no? Una cacofonía de gritos, jadeos y llantos susurrados, una multitud infinita de seres indeterminados, difractados a través de diferentes espacios-tiempo. La nada está siempre dentro de nosotros, o más bien vive a través de nosotros. No podemos excluirla, no podemos controlarla, no podemos bloquear la irracionalidad, la perversidad, la locura que tememos, con la esperanza de un mundo más ordenado. Entonces dirán, ¿qué es esto? Se supone que es un discurso feminista, fíjense. Y no es que yo esté en contra del feminismo, es que tengo un libro sobre el feminismo defendiéndolo. Pero utilizar, por ejemplo, la física cuántica para querer justificar un discurso es pues una impostura. Y es la moda. Yo tengo un amigo que escribe de manera que nadie entiende. Yo le digo, querido Raúl, ¿tú entiendes lo que escribes? La verdad es que a veces no. Eso me ha respondido una vez. Pero no importa. Cuanto más difícil sea y menos te entiendan, mejor. Fíjense, esas ideas existen entre intelectuales. Y claro, escribe sobre lo que sea de manera además amplísima y, como él dice, en difícil. O sea, hay que desconfiar por principio de los que escriben en difícil, porque es evidente que lo que está claro para el autor puede transmitirlo claramente al lector. Si mis ideas yo las voy a transmitir para que el lector las capte como yo las tengo, esté o no de acuerdo, pero que las capte como yo las tengo en mi propia conciencia. Y eso se plasma en el escrito. El escrito claro, con un lenguaje claro, accesible, no ambiguo, no enrevesado de cosas, de giros, de metáforas, de metonimias, de una enorme cantidad de cosas donde se mezcla todo, muestra la impostura intelectual. ¿Qué quiere esta señora escribiendo así? Solamente que sea objeto de comentario, que tenga nuevos seguidores y claro, no repara en nada. ¿Cómo hacer uso de la física cuántica? La física cuántica es ante todo un conjunto de ecuaciones. Y no son ecuaciones sencillas. Y es un trabajo que se hace eminentemente con programación matemática.
En su libro hay una sola fórmula, este libro voluminoso, que tiene este título tan rimbombante, ¿no? Encuentro con el universo, o sea, ya no sé las partes del universo, a mitad de camino, entonces hay un camino para llegar al universo, de la física cuántica, fíjense, a mitad de camino, ahí ya me perdí, ya no sé a qué se refiere. Y del entrelazamiento de la materia y el significado. No creo que haya formas más abstrusas de expresar algo, pero yo estoy seguro que ni ella misma entiende. Entonces, filósofos de moda, conceptos rimbombantes, deseos de aparentar, claro, que cultivado es este autor, está al día de los conceptos. Son solo imposturas. Alguien parecido es Morán, ¿no? Edgar Morán, que tiene gratis alrededor de 100 libros en internet, en 5 tomos sobre el método, así se llama, ¿no? El método, 5 tomos. Y claro, él también habla sobre lo que sea. Como filósofo, la señora Barat también es filósofa, ¿no? Y también se animan a hablar de temas sin tener mayor conocimiento. Porque una cosa sería decir, a mí me parece que desde el punto de vista de la física cuántica, lo poco que conozco, y bueno, ya interpreto de alguna manera, ¿no? Pero no, estos señores hablan solo por el hecho de figurar, de aparecer, de no perder vigencia. Yo he hecho un estudio, lo he publicado, de 4 filósofos que rápidamente, después de que se declaró la pandemia a principios de marzo de 2020, escribieron artículos. Y no son filósofos de cuarta, ¿no? Son filósofos de primer nivel en sus países, o fuera de ellos, ¿no? Zizek es uno de ellos, ¿no? Butler, Agamben. ¿Y estos filósofos saben qué dice? Dice, ¿sí? ¿Tú quieres hablar? Sí, agregando eso, justamente sí sé que es el que más payaso me parece en sus opiniones, queriendo colocar referencias cultura pop para expresar, digamos, su opinión. También tengo entendido que el origen de este tipo de expresión rimbombante se basa, bueno, no se basa, pero una de las críticas en las que aparece es dentro de la postura marxista, que la expresa como un medio de división de clases, en las cuales los letrados de ciertas épocas que ya iban a escribir sus temas acerca de la división de tierras o política, etc., empleaban este lenguaje para que el obrero no tenga un mensaje claro o no tenga la facilidad o disposición, en cierto sentido, de poder acceder a este tipo de ideas de manera clara. Y ese era un medio también de división de clases. Y claro, cuando referían al tema que usted decía, si Zizek, por ejemplo, choca, no pienso a mi abuelita verla leyendo a Zizek hablando sobre el murciélago de Wuhan, diciendo, sí, que el COVID es la representación de, como en Kill Bill vemos cómo matan a una persona sin siquiera tocarle y muere por un ataque al corazón, y comparativa que realmente me parece estúpida para un filósofo de renombre que es él, hasta donde recuerdo, que es el mismo ejemplo que usted está ahorita exponiendo. Gracias. Sí, es así, ¿no? En realidad él presenta la película Kill Bill, donde se habla de un golpe mortal solo con tocar el pecho, golpear el pecho, 5 pasos más y el golpeado se muere. Que es un tipo de golpe, ¿no? Que da el que domina las artes marciales y que puede matar. Y dice, este mismo golpe, la pandemia va a dar al capitalismo.
Y después de 5 pasos el capitalismo se va a desplomar. ¿Y qué va a hacer después? El socialismo. Eso dice Zizek. Y eso es burlarse del auditorio. Obviamente nada de eso ha sucedido, ¿no? El otro dice que no, la pandemia no existe. Esta es una elucubración, es un giro de los gobiernos que quieren llevar al extremo la vigilancia sobre nosotros que queremos tomar café con nuestros amigos sin barbijo en un café de la ciudad. Qué mente tan burguesa, ¿no? Es decir, defendiendo el derecho de tomar café en la calle sin barbijo. Y la otra dice, sí, esto es producto de las políticas de Trump en contra de las tendencias socialistas en Estados Unidos. Bueno, fíjense, eso es ideología. Se puede decir que son discursos ideológicos. Yo diría que son discursos interesados. ¿Interesados en qué? En mantener la fama, en mantenerse en los comentarios y la apreciación de ellos mismos. O sea, aquí no hay realmente análisis. Aquí no hay posiciones meditadas, profundas. Son reacciones espasmódicas, ¿no? Como acción-reacción. Y claro, yo tengo algo que decir, lo que está pasando, tengo algo que decir. Porque si no voy a perder, pues, vigencia, moda. Son los filósofos fashion, es decir, los filósofos de moda. Y claro, algunos no tienen mala formación, al contrario, muy buena formación, aunque en Eslovenia a Zizek muy poco se lo valora como filósofo. ¿Saben dónde se lo valora más? En países subdesarrollados de Latinoamérica. En Europa, claro, esas son nuestras características de subdesarrollo. Entonces hay ejemplos de gente que, más allá de la ideología, tienen otro tipo de interés en enunciar discursos y no tienen escrúpulos y no tienen respeto a los lectores que, bueno, ¿qué puede decir un físico que sabe física cuántica de un texto como el de esta señora, como el que estamos viendo? ¿Saben qué hace un físico de verdad frente a estos textos? Se ríe. Se ríe de la ignorancia, del atrevimiento y de cómo hay gente que cree que esto tiene cierta profundidad. O sea, vacunados contra la impostura, los que saben y los que conocen, ¿qué pueden hacer si hay tal coauspicio, además institucional? Les he comentado otro caso de Duke University, ¿no? La universidad que yo conozco más o menos bien, que fue el caso Sokar, que fue realmente el colmo, ¿no? Un físico que tiene cierto renombre escribió un artículo y lo envió a la Universidad de Duke. Y la universidad lo mandó a sus revisores. Y sus revisores dijeron, es de él, de Sokar. Qué buen artículo, gracias, y lo publicaron. Al día siguiente, él autorizó que una revista francesa publicara otro artículo de él, diciendo que esa publicación de Duke University era un engaño, que él había hecho ecuaciones absolutamente arbitrarias, que no respondían a nada y que estaba plagado de contradicciones, en que hablaba en difícil y no decía nada, y lo habían aprobado así. Fíjense, solo quería mostrar lo ficticio que es
la revisión de pares, el doble ciego, que son estas modas, ¿no?, que dan nombre y apellido. La nueva lengua de Orwell parece, ¿no? El doble ciego. Y que todo es por prejuicio. Entonces, ¿eso es ideología? No, ni siquiera llega a eso, es solo artificiosidad de las editoras, es solo interés de los autores, es solo inescrupulosidad de los intelectuales, es solo ignorancia de los lectores que aplauden. Y claro, ¿no?, son invitados a todas partes del mundo a que expongan sus brillantes ideas. Y Morán pone en internet gratis más de 100 libros, 5 tomos solo sobre un tema, y de lo que sea habla. Se pasa investigando, se pasa meditando, se pasa reflexionando, conoce distintas perspectivas, busca cierta comprensión profunda de las cosas. No, todo es marketing, y eso existe en filosofía, fíjate. Y claro, siempre hay temas políticos, ¿no? Sanders ha sido vapuleado y Trump es el responsable de la pandemia, y nosotras, las de LGTB, no sé qué más, somos las principales víctimas de la pandemia cuyo responsable es Trump. Fíjense ese discurso de una celebridad mundial. Es que en época de crisis aflora lo más profundo. Bueno, aquí hay otro tema, que es el tema del golpe de Estado, que ya no lo voy a desarrollar. Con esto terminaríamos el tema de la filosofía política referido a la ideología que ya les envié. Bueno, ¿alguien más falta? ¿Va a presentar su trabajo? A ver, grupo 1 son ustedes, ¿no? Ya, entreguen por favor.